Un saludo a toda nuestra audiencia. Qué gusto que nos acompañen en un nuevo análisis a fondo. Hoy la misión que tenemos por delante es fascinante. Vamos a tratar de entender cómo todo un país decidió, tras varias lecciones económicas bastante duras, reprogramar por completo su cerebro financiero. Hola, ¿qué tal? Y es una reprogramación literal, ¿eh? Exacto. Todo esto para poder sobrevivir a las crisis modernas y sobre todo para aprovechar la enorme riqueza de sus recursos naturales, pero sin caer en la bancarrota en el intento. Claro. Y, a ver, para quienes nos escuchan, el término política fiscal suele sonar a un libro de texto aburrido, algo que solo discuten técnicos encerrados en una biblioteca gubernamental llena de gráficos. Totalmente. Pero, en la práctica, de lo que estamos hablando hoy es de supervivencia económica pura y dura. Es la historia de cómo un Estado maneja la billetera cuando ocurre un terremoto, una pandemia o cuando hay un boom gigantesco de minerales tan volátiles como el litio. Y para lograr entender toda esta transformación, nos vamos a sumergir en un documento que es sumamente revelador. Tenemos sobre la mesa un informe oficial publicado en noviembre de 2025 por la Dirección de Presupuestos de Chile, la famosa DIPRES. Así es. El título del documento es Avances metodológicos e institucionales de la regla fiscal en Chile, periodo 2022 a 2025. Y como iremos viendo, no es solo un registro contable más. Para nada. De hecho, es el testimonio de cómo una economía emergente, que es súper dependiente de exportar materias primas, tuvo que reconstruir desde cero sus mecanismos de control. Y esto ocurrió justo después de enfrentar shocks externos que no tenían precedentes. Bueno, vamos a desglosar esto desde el principio, porque para valorar la solución que encontraron, primero hay que entender muy bien cuál era el dolor de cabeza original. El diagnóstico, digamos. Exacto. Desde el año 2001, Chile operaba con algo que llamaban la regla de balance estructural. Y a ver, la premisa es de manual de economía básico. La idea era ahorrar en los tiempos de vacas gordas, por ejemplo, cuando el precio del cobre está por las nubes, para poder gastar cuando llegan las vacas flacas. Y sonaba como un plan infalible. Sonaba perfecto en el papel. Sí, en teoría era un diseño institucional pionero, un ejemplo para toda América Latina. Sin embargo, este informe de la DIPRES expone una realidad muchísimo más compleja cuando vemos lo que pasó en la práctica. Ajá. Al analizar los últimos 21 años bajo ese régimen, los números del informe muestran que la meta fiscal se cumplió en 14 ocasiones. Y a primera vista, 14 de 21 no parece un mal récord para una economía que está tan sujeta a la volatilidad internacional. Pero, y aquí está el detalle, revisando los datos más a fondo, se revela una trampa enorme en esa estadística. Sí. Si miramos las metas originales, es decir, no las ajustadas, sino las que se fijaron y prometieron al inicio de cada periodo gubernamental, esas metas iniciales tan ambiciosas solo se cumplieron 9 veces. Hubo 12 ocasiones en las que se falló rotundamente. Y ese desvío constante, esa brecha entre lo que se prometía al inicio de un mandato y lo que realmente terminaba ocurriendo al final, ese es el núcleo del problema de toda la etapa anterior. Claro. Porque ante eventos macroeconómicos muy fuertes, las distintas administraciones no tenían herramientas formales estipuladas por la ley para absorber el impacto dentro de las reglas del juego. Básicamente lo que hacían era cambiar las metas sobre la marcha. Si lo llevamos a un plano más cotidiano, para que nuestra audiencia lo visualice, es como cuando prometes hacer una dieta súper estricta. Me gusta esa analogía. Sí, dices que vas a hacer dieta, pero ante cualquier situación de estrés en el trabajo o una emergencia familiar, decides ignorar la promesa. Te comes el refrigerador entero y luego simplemente ajustas tu meta inicial para justificar que, bueno, ahora tu peso ideal es otro. Exacto. Aunque hay que ser justos, las crisis que enfrentó el país no fueron excusas menores, fueron reales y de una magnitud gigantesca. Ah, sin duda. Hablamos del impacto global de la crisis subprime en 2008 o el choque paralizante que significó la pandemia de COVID-19 en el 2020. Pero el costo de ajustar esas metas, de hacer esa trampa en el solitario,
se refleja muy claro en la acumulación progresiva de deudas. Y los datos duros del informe son contundentes al respecto. Muestran que entre 2008 y 2021, la deuda bruta del gobierno central registró un incremento sostenido. Los años 2020 y 2021 fueron críticos. Vimos saltos en la deuda bruta que superaron el 4% del Producto Interno Bruto. Y eso de forma anual. Es que esos saltos en la deuda no ocurren por arte de magia. Están conectados directamente con esa falta de un límite claro. Rompías la regla anual, aumentabas el gasto para cubrir bonos o ayudas de emergencia, pero no había un tope legal. Nada que te frenara. Nada que te dijera cuál era el nivel máximo de endeudamiento permitido. Lo fascinante de esto es que el marco institucional operaba sin lo que en finanzas públicas llamamos un ancla. No existía un límite de deuda a mediano plazo, y tampoco había mecanismos legales para suspender la regla de una manera ordenada. Y eso genera pánico, ¿no? Genera muchísima incertidumbre. Los mercados internacionales no tenían claridad sobre en qué momento el Estado iba a dejar de gastar durante una crisis. Y aquí es donde el rediseño que documentan las fuentes cobra todo el sentido del mundo. El gran salto metodológico de todo este periodo analizado es la implementación de algo llamado la regla fiscal dual. El cinturón de seguridad. Exactamente. Dejaron de mirar solamente el flujo de caja del año a año e incorporaron por fin una visión de largo plazo. Básicamente, le pusieron un límite máximo a la tarjeta de crédito del Estado. Así es. Con esto, Chile pasó a formar parte de un grupo de 38 países que para 2024 ya tenían integrada una regla de deuda junto con su regla de balance. El Ministerio de Hacienda fijó un nivel prudente de deuda, un ancla, que establecieron en un 45% del PIB. Y ese número se vuelve la ley de gravedad para el presupuesto. Tal cual. Ese 45% condiciona de antemano todas las decisiones anuales de ingresos y de gastos que quiera hacer cualquier gobierno. Ahora, llegar a ese 45% no fue tirar un dardo a la pared a ver qué número salía. Las fuentes son súper detalladas en esto. Usaron un cruce de 3 metodologías que, la verdad, suenan bastante densas. Sí, la matemática detrás es pesada. Mencionan, por ejemplo, un análisis de espacio fiscal estocástico. Y a ver, para no perder a la audiencia en un laberinto matemático, cuando decimos estocástico, en el fondo estamos introduciendo la aleatoriedad, ¿verdad? Sí, totalmente. Es como simular en una computadora miles y miles de escenarios de crisis impredecibles, terremotos, caídas de la bolsa, para ver en qué punto exacto la deuda del país se vuelve impagable. Es una excelente forma de describirlo. El modelo estocástico te lanza choques aleatorios en variables clave. Caídas del precio del cobre, alzas en las tasas de interés globales. Y busca identificar ese umbral preciso donde ya no puedes estabilizar la deuda sin que el país colapse política o económicamente. Entiendo. Y a eso le sumaron una segunda capa, que son los modelos de probabilidad de impago. Básicamente miraron a otros países emergentes similares para ver cómo evitaron caer en default. Y falta la tercera, que es el enfoque de crecimiento máximo. Cierto. Ahí observaron en qué punto tener tanta deuda empieza a asfixiar el desarrollo y frena la inversión privada. Claro, cuando el Estado pide tanto prestado que no deja dinero para que las empresas privadas crezcan. Exactamente. Entonces, al triangular esos 3 modelos tan complejos, llegaron a un consenso conservador y ese fue el famoso 45% del PIB. Pero, y aquí hay algo que me apasiona de este informe, en torno a este número hubo un debate técnico y metodológico súper acalorado. Ay, me imagino a los economistas discutiendo apasionadamente por las comas y los decimales. Es que fue un debate de fondo. El Consejo Fiscal Autónomo, el CFA, sugirió y argumentó con mucha fuerza que esta ancla del 45% no debía calcularse sobre la deuda bruta, sino sobre la deuda neta. Y aquí me quiero detener, porque si uno lo piensa desde el sentido común, el argumento del CFA parece muy lógico. La deuda neta resta los ahorros que tiene el país, ¿no? Así es. Si el Estado tiene ahorros gigantes en el Tesoro Público y en fondos soberanos por la minería, ¿por qué el Ministerio de Hacienda, siguiendo al FMI y a la OCDE, decidió ignorar esos ahorros y usar la deuda bruta? ¿No es eso como mostrarle al mundo que estás mucho peor de lo que realmente estás? Parece contraintuitivo, te lo concedo, pero obedece a razones estrictas de pragmatismo financiero. Los activos del Estado, esos grandes ahorros, no siempre son líquidos. ¿No es dinero en efectivo debajo del colchón? Para nada. No están disponibles de manera inmediata si ocurre un shock brutal. Si el país necesita liquidez urgente mañana, no puede salir a vender esos activos de golpe sin asumir pérdidas millonarias. Claro.
Ese dinero puede estar invertido a 10 años plazo o en instrumentos súper complejos que nadie te va a comprar en medio de un pánico financiero global. Ese es el punto. Y además hay un tema de credibilidad internacional. La deuda bruta es un indicador estándar. Para un inversionista en Nueva York o en Londres, o para las agencias clasificadoras de riesgo, usar la deuda bruta elimina cualquier zona gris. Es más transparente. Facilita comparar a Chile con cualquier otro país en la misma tabla de Excel. Priorizaron esa legibilidad por sobre la precisión contable interna, aunque, para calmar las aguas, acordaron monitorear la deuda neta de forma paralela. Bueno, tener un ancla del 45% sueña precioso en tiempos de paz. Sí, en el Excel todo cuadra. Pero la realidad es que los desastres siguen ocurriendo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La nueva ley 21683, que se promulgó hace poquito, en agosto de 2024, introduce algo llamado cláusulas de escape. Es fundamental esto. En lugar de romper la regla a escondidas como hacían antes, ahora crearon literalmente un botón de pánico legal para emergencias. Es la legalización de la crisis. Y el diseño de estas cláusulas es súper restrictivo, justamente para que los políticos no las usen como excusa cada vez que necesiten gastar más para ganar popularidad. No es un cheque en blanco. Para nada. Solo se pueden activar ante desastres naturales enormes o eventos macroeconómicos que deterioren el país y que escapen totalmente al control del gobierno. O sea, no puedes activar la cláusula de escape si hiciste una mala gestión y causaste una recesión leve. Imposible. Tiene que ser un shock imprevisible. Y leyendo las letras pequeñas de este mecanismo, hay un candado que me parece brillante, y es un candado temporal. La cláusula solo dura 2 años. Y ese límite de 2 años es la clave de todo el sistema. El procedimiento dice que el Ministerio de Hacienda tiene que justificar la activación con evidencia técnica. Pero lo más fuerte viene después. El plan de retorno. Exacto. Tienen la obligación de presentar simultáneamente un plan de retorno y convergencia. Básicamente, si le avisas al país que vas a reventar la tarjeta de crédito por una emergencia, en ese mismo momento tienes que publicar el plan de cómo vas a pagar esa deuda y en qué plazos precisos vas a volver a ordenar la casa. Así es. Y si fallan, si al terminar los 2 años no lograron la convergencia, las repercusiones son severas y están en la ley. ¿Qué pasa entonces? Se exige que la persona a cargo del Ministerio de Hacienda vaya personalmente al Congreso. Tiene que dar la cara ante las comisiones conjuntas y explicar, en público, por qué fracasó y cuáles son las nuevas medidas correctivas. Eso plantea una pregunta importante sobre la rendición de cuentas, porque transforma una fórmula matemática abstracta en un costo político real. Obliga al ministro a asumir el desgaste de dar explicaciones cara a cara. Es un desincentivo gigante para no usar ese botón a la ligera. Totalmente. Es un mecanismo de control de daños muy sofisticado. Y fíjate que, además de manejar estas crisis, el informe aborda un reto igual de grande, que es cómo lidiar con la montaña rusa que son los recursos naturales. Sí. Históricamente siempre lidiaron con el precio del cobre, pero en este periodo el litio entró en la ecuación y les cambió todo el panorama. El problema del litio me pareció increíble, porque representa un desafío completamente distinto al del cobre. Con el cobre, tú tienes la Bolsa de Metales de Londres, tienes precios de referencia súper claros, puedes ver los contratos a futuro. Es un mercado transparente. Pero el mercado del litio es súper opaco. Son puros contratos bilaterales cerrados entre empresas. No puedes proyectar a futuro cuánto va a costar con la precisión que requiere el presupuesto nacional. Y esa falta de transparencia se volvió una urgencia nacional entre 2021 y 2022. En esos años, los ingresos que Chile recibió por el litio rompieron todos los récords imaginables. Fue una avalancha de dinero. Entró muchísimo dinero por la demanda global de autos eléctricos y las condiciones de los contratos en el Salar de Atacama. Y la tentación política frente a todo ese dinero fresco es gigante. Lo más fácil para un gobierno sería tomar esos ingresos millonarios, meterlos al presupuesto permanente y empezar a construir hospitales o subir sueldos basándose en un precio que el próximo año podría desplomarse a la mitad. Que es la receta clásica de la catástrofe fiscal en Latinoamérica, creer que el boom va a durar para siempre. Exacto. Para evitar ese riesgo, la genialidad que implementaron fue una regla específica para aislar el litio. Claro,
Como no pueden adivinar el precio del futuro, decidieron mirar por el espejo retrovisor. Me gusta esa imagen. La solución metodológica es calcular un promedio de lo que ingresó por el litio en los últimos 5 años. Todo lo que supere ese umbral promedio, el sistema lo cataloga automáticamente como un ingreso extraordinario. Y esa simple catalogación matemática lo cambia todo a nivel legal. Porque si es un ingreso extraordinario, la ley dice que no se puede gastar en compromisos permanentes. Tienen que ahorrarlo. Se va directo a la alcancía. Es una forma de obligar al país a no acostumbrarse a un nivel de vida basado en una burbuja temporal. Evitando la famosa enfermedad holandesa. Pero bueno, el litio no fue el único dolor de cabeza. El cobre también tuvo sus ajustes. Mencionan la Ley 2159 del 2023, que modificó el royalty minero. Sí, el nuevo royalty complicó bastante las ecuaciones de la DIPRES, porque ahora es un impuesto mixto. Te cobran un porcentaje sobre las ventas, lo que llaman ad valorem, y otro porcentaje sobre el margen de ganancia de la minera. Tuvieron que recalibrar todos los modelos para poder proyectar esos ingresos. Y no solo eso, dieron otro paso que me pareció fascinante. Separaron la forma de medir la economía y crearon el PIB no minero tendencial. Ese es un avance metodológico vital. Porque la minería es tan grande y tan volátil que contamina la lectura de cómo le va al resto de la economía, ¿cierto? Si el cobre sube mucho, parece que todo el país es rico, pero tal vez la agricultura o el comercio local están estancados. Exactamente. Usaron un filtro estadístico bastante complejo para limpiar los datos. Al sacar a la minería de la ecuación general, lograron estimar con mucha más precisión cuánto debían recaudar por impuestos normales, como el IVA, que es lo que paga la gente en su día a día. Ahora, escuchando todo esto, ecuaciones estocásticas, filtros estadísticos, cálculos mixtos, surge un problema de confianza gigante. Claro, ¿quién vigila al que hace las cuentas? Exacto. No puedes depender de la buena fe del gobierno de turno. Necesitas que alguien vigile que no estén maquillando las cifras. Y ese es el papel del Consejo Fiscal Autónomo. Las nuevas leyes le dieron al CFA unos dientes muchísimo más afilados. Lo transformaron en un perro guardián que opera casi en tiempo real. Las obligaciones y los tiempos que les fijaron son súper estrictos. El CFA ahora tiene solo 60 días para emitir su opinión técnica cuando el gobierno presenta sus metas. Y si el gobierno presiona el botón de pánico de las cláusulas de escape, la presión es peor. Tienen solo 30 días para revisar toda la macroeconomía y decir públicamente si la crisis es real o si es un invento político. Además de que les pusieron reglas estrictas de conflicto de intereses a los consejeros. Pero guardé este detalle para el final porque a los más geeks de nuestra audiencia les va a encantar. Ya sé a qué vas. Es increíble. Si conectamos esto con el panorama general, representa un estándar de transparencia casi inédito a nivel mundial. Es que los ministerios de Hacienda siempre han sido una caja negra. Tú les metes datos y te escupen un resultado, y nadie sabe qué pasó en el medio. Pero al publicar el código fuente en R, que es lo que usan todos los científicos de datos, cualquier analista ciudadano puede auditar la matemática del Estado. Un estudiante universitario o un investigador puede descargar el código, correrlo en su laptop y verificar línea por línea si el gobierno se equivocó o si está intentando hacer trampa. Genera un escrutinio distribuido que obliga al Estado a tener un rigor técnico absoluto. Llegando a la recta final de este análisis, vemos claramente cómo Chile construyó una especie de chaleco antibalas financiero. Vimos reglas duales, un ancla de deuda del 45%, cláusulas de escape súper reguladas y una contención brillante para aislar los millones del litio. Es una arquitectura institucional complejísima, hecha para obligar al poder político a pensar a largo plazo. Y yo los quiero dejar con una reflexión final que conecta todo esto con nuestra propia escala humana. A ver. Si una nación entera, con toda su burocracia y sus conflictos políticos, logró diseñar esta regla dual y un mecanismo de escape con tanta rendición de cuentas, ¿qué pasaría si aplicáramos exactamente esta misma arquitectura a nuestras finanzas personales o a nuestras empresas? Es una analogía poderosa. Imagínense cuál sería su propia ancla de deuda prudente. ¿Cuál es su límite máximo en la tarjeta de crédito que jamás deberían sobrepasar? Y si tienen una crisis grave, como perder el empleo, ¿cómo activarían su propia cláusula de escape temporal? Digamos por 2 años, pero con la obligación ineludible de tener un plan de retorno para no irse a la quiebra. Es un ejercicio mental que realmente cambia la perspectiva sobre cómo manejamos el riesgo. Sin duda,
Es un enfoque que nos deja mucho para reflexionar. Ha sido un recorrido muy revelador por las entrañas de la economía. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por mantener esa curiosidad y acompañarnos en este profundo análisis documental. Nos encontraremos muy pronto en la próxima investigación.